Be healed in the name of Jesus. Este es el momento. Hoy está abierta la puerta. Y hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda clase de Grandes Avivamientos. Hoy estaremos viendo acerca de los grandes avivamientos que ha habido en toda la historia. Y solamente para recordar que un avivamiento es la obra soberana de Dios donde Él despierta espiritualmente a su pueblo. Restaura la pasión por su presencia, confronta el pecado y devuelve la autoridad a la palabra. Así es, la gente empieza a amar la palabra y a buscar la palabra de Dios. También se enciende en la oración y moviliza a la iglesia hacia la misión, que siempre ha sido llevar el evangelio. Así que el avivamiento no es simplemente tener cultos emocionantes, como ya lo vimos en la primera clase. No es solamente una música intensa, no es solamente estar o pasar al altar, no es solamente una campaña bien organizada y no es una moda espiritual. Un verdadero avivamiento ocurre cuando Dios vuelve a ocupar el centro de una persona, a ocupar el centro de la iglesia. Ahora Dios es el centro de todo. Cuando hay avivamiento, la iglesia despierta de la rutina, el pecado es confrontado, la oración se enciende y la palabra vuelve a tener autoridad. La santidad deja de ser opcional y los perdidos vuelven a importarle a la iglesia, vuelven a importarle al cristiano, al ser humano, al cristiano, al hombre de Dios. Los altares vuelven a llenarse de arrepentimiento y la misión de alcanzar a los perdidos vuelve a arder en el corazón de la iglesia. El avivamiento puede manifestarse de diferentes formas según el tiempo, la cultura y el lugar, pero su esencia siempre apunta a lo mismo: Dios despertando a su pueblo para volverlo a Cristo, a la palabra, a la santidad y a la misión. Así que entonces, ¿por qué es tan importante esta clase? Es importante esta clase porque no podemos pedir avivamiento sin entender cómo Dios ha obrado en la historia. Muchos desean fuego, pero no estudian cómo fue que vino el fuego al altar. Muchos desean multitudes, pero no estudian o no conocen cómo pasó de ser una oración secreta a salir a lo público. Muchos quieren una visitación, pero no entienden la responsabilidad de cuidar la cosecha. Así que estudiar los avivamientos nos ayuda a discernir qué realmente es un avivamiento, qué elementos se repiten cuando Dios visita a su pueblo y qué errores han apagado movimientos poderosos. Eso es lo que vamos a ver en esta clase el día de hoy. También vamos a hablar sobre qué tipo de líderes Dios usa. Y escucha, Dios ha usado todo tipo de líderes y todo tipo de ministerios. Dios ha usado teólogos, pastores, evangelistas, jóvenes, misioneros, intercesores, reformadores y comunidades enteras, porque el avivamiento no solamente es para el evangelista o para el misionero, o el avivamiento no solamente lo puede traer un intercesor. Un avivamiento está al alcance de un corazón entregado. Entonces hoy vamos a hablar también sobre cómo preparar odres para conservar el avivamiento nuevo que Dios quiere traer. Y vamos a iniciar acerca de la línea del tiempo. Usualmente conocemos y hemos hablado un poco sobre los avivamientos en la Biblia. Hemos hablado acerca de lo que sucedió en el libro de los Hechos capítulo 2 y la historia y la vida de Saulo de Tarso, en todo el avivamiento que Dios trajo a través de su vida y lo que Dios hizo. Y hoy quisiéramos enfocarnos en una etapa de las menos conocidas, que fue la etapa de 300 años en adelante. Y vamos a tratar de cubrir grandes partes. Así que, ¿están listos?
vamos a iniciar. En el año 301, Gregorio el Iluminador y la cristianización de Armenia. Este avivamiento ocurrió en Armenia y el que ayudó en esto fue un hombre llamado Gregorio. Le decían el Iluminador o el Iluminado. Eso sucedió con la iglesia armeniana, y Armenia es recordada como uno de los primeros reinos oficialmente cristianos. Gregorio el Iluminador fue usado para predicar, discipular y llevar la fe cristiana a toda una nación entera. En el 313, esto ustedes muchos han de acordar, sucedió el edicto de Milán. Eso ocurrió en el Imperio Romano en el 313, y los líderes que estuvieron apoyando o haciendo esto fue el emperador Constantino y Licinio. Y eso sucedió con la iglesia naciente en Roma, la iglesia cristiana antigua. El edicto de Milán permitió libertad legal al cristianismo después de largos periodos de persecución, después de las persecuciones de Nerón en los primeros 150 años después de Cristo. Ahora, noten esto, porque el avivamiento, hemos dicho que el avivamiento tiene que ver con no solamente lo que sucede en la vida de una persona. Eso es avivamiento, pero también avivamiento es lo que sucede en una comunidad de cristianos, y el avivamiento sale hacia afuera y alcanza a toda una localidad, a un pueblo, pero también alcanza una nación, y también alcanzó aquí, como sucedió con Constantino en el Imperio Romano. ¿Por qué sucedió un avivamiento? Porque Dios lo produjo. De hecho, hay una historia que narra que Constantino estaba en una guerra, en una batalla, y él tuvo un sueño, y él veía un sueño que venía un hombre a caballo y con un estandarte y con una cruz, y lo que él veía y escuchaba era: con este estandarte o con esta cruz vencerás. Él no sabía muy bien acerca de lo que era esta cruz, porque en realidad él era romano, digámoslo, era una persona de los que adoraban, ¿verdad?, esos dioses griegos, pero se enteró de que esa cruz o ese símbolo era un símbolo cristiano, de aquellos que habían estado siendo perseguidos en otro tiempo, y ahora él recordaba que ese símbolo era de ellos, y ahora entonces puso un estandarte y una cruz. ¿Qué creen que pasó? Hubo una libertad, hubo una victoria, y desde ese momento Constantino supo que el Dios, que aquello que se le había aparecido, que la cruz que le recordaba a Jesús era real y era Dios. Y así fue como el avivamiento llegó a Roma. Así es. Ahora los cristianos no tenían que estar escondidos en las catacumbas. Ahora podían salir y hablar de su fe. Y todo eso cambió. Y todo eso empezó a ser diferente. ¡Wow! ¡Qué avivamiento!, ¿verdad? ¿Quién lo produjo? Dios. ¿Quién lo hizo? Fue Dios. ¿Y cómo fue? Fue tremendo. Todo mundo lo notó. De tal manera que muchos hombres y otros países, ¿verdad?, reyes, venían y se bautizaban. Algo sucedió. Los ministros de Dios, los que estarían escondidos ahora, los sacaban afuera y le decían: ahora tú sé nuestros guías espirituales. Ahora tú muéstranos el camino de Jesús. Cientos y cientos de personas eran bautizados, y había el bautizo que conocemos como de Jesús. Pero sucedió algo, que había cientos y miles de personas viniendo a bautizarse, porque ahora Constantino decía: Jesús es el Dios ha mandado a Jesús como Salvador. Y ahora entonces lo que sucedía es que muchos venían a bautizarse. Es un avivamiento, ¿verdad? Y sucedió que las personas, los hombres que estarían bautizando, por ser tantas personas que los bautizaban de esa manera como lo hacía Juan el Bautista, como lo había hecho Jesús, ahora tomaban
para más fácil, tomaban agua y la salpicaban. Y ahora así inició otra cultura, otra manera de bautizar en aquellos tiempos. Vamos a seguir más adelante, pero sí o no es tremendo, ¿verdad? Algo más que sucedió fue en el 325, fue el concilio de Nicea. Y Nicea está en la actual Turquía. Y parte de las personas principales de aquellos tiempos fue Atanasio, y había también otros obispos cristianos. Esta era la iglesia cristiana antigua, la iniciadora, el tiempo después de la Saulo de Tarso. Ahora los cristianos que habían llegado a Roma, porque habían llegado muchos cristianos a Roma y muchos cristianos estaban ahí desde hace mucho tiempo. El concilio de Nicea, ahora al hacer este concilio, la idea era poder empezar a crear en la nueva iglesia o en la nueva fe de Jesucristo, cómo poder hacer entender lo que era esta fe. En el concilio de Nicea se defendió la divinidad de Cristo frente al arrianismo, y allí se afirmó que Jesús no era una criatura elevada por conocimiento, sino que era verdadero Dios. Y ese fue un verdadero avivamiento, pero un avivamiento doctrinal. Sí, un avivamiento donde vino revelación de la palabra. Y la iglesia entendió que no basta tener una emoción espiritual si se pierde la verdad acerca de la deidad de Cristo. Después del 328, más o menos en el 346, hubo un avivamiento producido por un hombre, o por que Dios usó un hombre llamado Frumentius. Eso sucedió en Etiopía. ¡Wow! En Etiopía, hasta allá llegó el evangelio. Sí, y eso te recuerda al etíope, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso te recuerda al etíope cuando Felipe vino a orar por él en el carruaje. Eso sucedió en la iglesia de Etiopía en el 328 al 346. Este hombre llamado Frumentius fue usado para establecer y fortalecer el cristianismo en toda África Oriental. De hecho, hay muchos lugares en África que tienen nombres como los apóstoles, Tomás y diferentes nombres. Y eso sucedió, y este avivamiento sucedió porque muestra que el cristianismo no fue solamente europeo. El avivamiento que sucedió en aquellos tiempos no solamente fue en Roma o en Italia, fue en Etiopía también, en el África Oriental. Y después entonces también podemos ver un otro avivamiento que sucedió en el 330, donde un hombre llamado Nino llegó a un lugar en Georgia, en Iberia. ¡Wow! Imagínate, en Iberia, en una ciudad, en un pueblo llamado Georgia, ahí sucedió este avivamiento, y fue una mujer la que fue usada para traer este avivamiento. Esta mujer fue usada por Dios para testificar y abrir camino a la cristianización de Georgia. Y eso nos recuerda que Dios no solo ha usado a predicadores famosos, también ha usado a mujeres valientes de todo tipo, gente testigos del amor y del poder de Dios, teniendo vidas consagradas. En el año 360, en Capadocia, un hombre llamado Basilio de Cesarea organizó las comunidades de oración, trabajó en el servicio a los pobres y trabajó en la formación espiritual. O sea, este hombre empezó la idea monástica, o sea, de apartarse de las ciudades grandes y de tratar de vivir una vida espiritualmente más cerca con Dios, más aislada de los demás, pero también de servicio a los pobres. Fue Basilio quien organizó comunidades de oración
donde hablaban sobre el trabajo, el servicio a los pobres y la formación espiritual que ellos les darían y les ayudarían. Yo puedo pensar que aquí inició y prosiguió de una manera más organizada la idea de evangelismo hacia las misiones o los pueblos. En el año 386-387 sucedió la conversión de un hombre llamado Agustín de Hipona. Muchos le llaman San Agustín de Hipona. Eso era como la cultura de antes, ¿verdad? De old school. Y este hombre nació y vivió en Milán. Era en la parte también del norte de África, y este hombre juntamente con otros líderes llamado Ambrosio y Agustín trajeron un avivamiento para su época en la iglesia latina en Italia, en ese lugar donde hablaban latín. Pues la conversión de Agustín produjo uno de los frutos teológicos más grandes de la historia cristiana. Sus escritos sobre gracia, pecado, amor, voluntad y la ciudad de Dios marcaron siglos del pensamiento cristiano. Por cierto, si no has leído sobre Agustín de Hipona, yo te invito a que leas. Él tiene una manera muy particular, pero también muy conocida para sus tiempos, en cómo podían tomar asuntos espirituales o de la vida, y era una manera que me encanta. Es la manera filosófica de razonamiento y de entender las cosas también por el razonamiento, por la vista, pero también tiene un fundamento tremendo de la doctrina y de la palabra de Dios. Un solo hombre que fue convertido profundamente puede influir en generaciones enteras. Eso es lo que la vida de San Agustín nos ilustra. Y en el año 400 al 461 decíamos que iniciaron estos monasterios, estas misiones y este lugar del pensamiento de necesitamos servir a Dios y necesitamos servir a los pobres. Y fue un avivamiento donde empezó a haber misiones más organizados. Patricio evangelizó Irlanda, formó líderes, estableció comunidades cristianas y dejó una huella misionera profunda. Aquí es donde apenas en este tiempo se empezó a organizar algo más. Ese es el tipo de avivamiento que Dios hace en diferentes temporadas. En diferentes temporadas Dios da como un incremento, como diciendo: no olviden a los pobres, no olviden el llamado, no olviden la fe, no olviden la verdad. Y Dios lo hace en diferentes tiempos. En el 563, Columba y la misión de Iona en Escocia. Columba fue un monasterio en Iona que se convirtió en centro de evangelización para Escocia y regiones vecinas. Imagínate Escocia. Y eso nos enseña que de un lugar pequeño puede convertirse en una base misionera para las naciones. Eso sucedió en Iona, Escocia. Y en el año 597 había un hombre llamado Agustín de Canterbury. En Canterbury, Inglaterra, hubo este líder principal llamado Agustín. Él estaba en la iglesia inglesa y él fue enviado por Gregorio Magno y ayudó a evangelizar a los anglosajones y establecer una base cristiana en Inglaterra. Ahora déjame decirte cómo sucedía esto, porque estamos hablando que estábamos entrando a los años 600. Imagínate, en los años 600 después de Cristo. Lo que sucede es que mientras el imperio inglés iba creciendo o abarcando o iban conquistando, pues ellos no iban solos. Venían gente que tenían en su corazón el deseo de llevar la fe de Jesucristo a otros.
serían como misiones, ¿verdad? Y lo que hacía y lo que hizo Agustín de Canterbury era que él venía a evangelizar a los anglosajones cuando el imperio iba creciendo. O sea, traían la fe de Jesucristo. Vamos a hablar un poco más, algunos 2 o 3 más, y después vamos a ir terminando este tiempo de esta clase, porque quiero dejarles una tarea y poderles decir algunas cosas que sin duda les van a bendecir. En el año 635 sucedió en Northumbria. El líder principal se llamaba Aidan y era parte de la iglesia celta. Y Aidan fundó Lindisfarne y evangelizó el norte de Inglaterra. Y lo hizo con mucha humildad, con cercanía pastoral y con predicación de la palabra. Eso sucedió en el año 635. Y en el año 716 al 754, Bonifacio fue apóstol de Alemania. Eso fue en Alemania, lo que es el día de hoy. En aquel tiempo era Germania. Bonifacio, él fue el que fue apóstol de Alemania en aquellos tiempos. Bonifacio organizó iglesias, predicó entre pueblos germánicos y fortaleció la estructura cristiana en Europa Central. Wow, imagínate qué labor tan grande de poder estructurar y organizar esa estructura de las iglesias cristianas en aquellos tiempos. En el año 863, Cirilo y Metodio fueron a trabajar o a predicar entre los pueblos eslavos. Eso sucedió en Moravia y en los pueblos eslavos. Cirilo y Metodio fueron los principales líderes, y el movimiento que lo respaldó o el movimiento que estuvo con ellos fue la misión bizantina del tiempo de Bizantino. Tradujeron y contextualizaron la fe para los pueblos eslavos. Llevaron la palabra y la liturgia al idioma del pueblo. Wow, ¿te das cuenta? O sea, trajeron la palabra ya no en latín, ahora lo empezaron a traducir al idioma del pueblo. Eso fue algo muy trascendental cuando empezó a suceder en el año 863. Y en el año 988, Vladimir de Kiev y la cristianización en la Rus. El lugar era Kiev, y el principal líder de este avivamiento en esta época fue Vladimir de Kiev. Y en ese tiempo Dios usó a la iglesia oriental. La conversación de Vladimir impuso la cristianización de la Rus de Kiev. Este evento impactó profundamente la historia espiritual de Europa oriental. Quiero decirte que algo que me doy cuenta y puedo ver en toda la historia hasta ahorita donde llevamos es que siempre que Dios hace algo en una persona es notorio. Siempre que Dios viene sobre la vida de una persona se ve, es algo real, es algo que simplemente no es que está aquí simplemente, sino se expresa, se nota. Y en todos hay grandes similitudes. En todos hay grandes similitudes, como que nacieron en ellos un hambre espiritual. Y eso es la verdad. El avivamiento no nace de la gente satisfecha. El avivamiento nace donde hay una santa inconformidad por ver más de Dios. El avivamiento nace por una santa inconformidad de ver a Dios obrar y del Dios de la Biblia venir a moverse como lo fue y lo hizo en otro tiempo, también verlo el día de hoy. Una iglesia cómoda pocas veces clama. Una iglesia hambrienta no se conforma con servicios normales.
También lo que podemos ver es que estos avivamientos sucedieron y surgieron en tiempos de crisis. Muchos avivamientos nacieron en ambientes de oscuridad, de mucha complicación, de enfermedades, de enfermedades tremendas, de guerras, en medio de la crisis moral, en medio de la frialdad religiosa, en medio de la pobreza, de la división o confusión cultural. Así que la verdad es que Dios le encanta hacer cosas grandiosas en las temporadas menos creíbles posibles, y Dios le encanta hacer cosas grandiosas con los menos posibles, con los menos acreditados, y hasta este día Dios lo sigue haciendo. También podemos ver que el pueblo, la iglesia, los hombres que fueron impactados por la luz de Cristo y el despertar de Dios en sus corazones, recuperaron una predicación urgente. Los avivamientos no fueron sostenidos por predicaciones decorativas, bonitas, fueron marcados por mensajes con un llamado, con una convicción y con una urgencia y un celo de volverse a Dios. Eso es algo muy importante. Un avivamiento verdadero devuelve la urgencia al mensaje. También algo que podemos ver en las características de estos avivamientos de los que estamos hablando es que produjeron arrepentimiento y una rendición del corazón y del pueblo hacia Dios, hacia la voluntad de Dios. No fueron solo reuniones emocionantes, hubo personas, escucha, confesando su pecado en voz alta, dejando estilos de vida, reconciliándose con Dios, regresándose a la oración secreta y comprometiéndose a servir a Dios. El avivamiento que no toca el pecado solo entretiene la emoción. Wow, eso es algo interesante, ¿verdad? Impoderoso. Algo que podemos ver, y lo que podemos ver en toda la historia de los avivamientos, es que rompieron también los moldes religiosos. Sí, lo que usualmente uno está acostumbrado. Las reuniones de un horario, el tipo de reuniones de una sola manera, la manera de confesar, de mover algo, la manera de estructurar algo. Cada avivamiento incomodó a las estructuras, a las organizaciones. Ejemplo, Azusa rompió las barreras raciales. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en la calle Azusa, estaba Charles Spurgeon, un hombre moreno, pero había gente de todo tipo, y en la calle Azusa inclusive hubo hispanos y de todas las razas había personas ahí. El movimiento de Jesús también rompió las barreras culturales, las barreras entre los hippies y las personas normales y las personas que vivían de una o de otra manera. En toda la historia vemos cómo Dios rompió las barreras. En Toronto rompió los moldes carismáticos tradicionales, las maneras de vivir y de hacer. En Pensacola rompió la rutina de servicios normales a ser servicios prolongados, que para algunos serían locura, pero era lo más normal cuando Dios desciende y viene a un lugar. Lo que a la gente le parece loco, en realidad es el ambiente normal de alguien que se ha encontrado con Dios. Y no te pierdas la siguiente clase, porque vamos a estar hablando de eso que de repente no nos gusta escuchar, y es los errores de los grandes avivadores o los errores de los grandes movimientos que han tenido. Ok, te veo en la próxima. Dios te bendiga.